La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidas a Milagros desde la Z. Le damos la gracias por escucharnos. Hoy es martes 18 de diciembre. Wow, se nos va el año del año 2018. Yo soy Julio Cordero. Y no lo puedes detener. Yo soy Milagros Ortiz Bosch. Y estamos siempre agradecidos de su audiencia. Son las 7:01 de la noche. Doña Milagros, le tengo una buena noticia, un regalo de Navidad para todos los dominicanos. Sigue bajando el petróleo. Sigue bajando el petróleo, pero ahora sí dio un bajón grande. ¿Cuándo? Cerró a 45,91. Ay, Dios mío. De martes a martes, oiga bien, de martes a martes, el petróleo de Texas, petróleo intermedio de Texas, bajó $5.80 el barril. 5,80. Eso es más o menos como un 10% en relación con el precio de la semana pasada. Anterior, el 10%. Es más de un 10. Más de un 10. Porque el martes... Estaba como 47. No, 50 y pico, 50 y pico, sí. Es decir, 5.80 más que lo que cerró hoy. Hoy es martes, hoy es el día que indica la ley de hidrocarburos para que se debe tomar como referencia. También bajó muchísimo la gasolina como producto terminado, 10 centavos de dólar por galón. Se está acercando, cerró a 1.34. A mitad de año estaba a 2.7, 2.8. Es decir, son unas rebajas sustanciales. Entonces, este viernes no tiene por qué, no hay ningún motivo por qué no hay una rebaja sustancial, no uno y pico, una rebaja grande. Que se sienta. Exacto. Como ha sido el comportamiento de los mercados internacionales. ¿Qué lo está haciendo bajar? La posibilidad de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se desarrolle, sea una realidad y entonces llegue a convertirse en una catástrofe, digamos, universal. Y a pesar, los chinos están siendo más inteligentes que los norteamericanos, están cediendo. Conscientes de que no les conviene, no les conviene a nadie. Pero es que la verdad es que no es que son más inteligentes. Es que yo creo que el presidente Trump no tiene la inteligencia de un gobernante. Puede que tenga la inteligencia de un negociante, sí, pero no la inteligencia propia, la habilidad, la prudencia para manejar los equilibrios entre los estados y entre las políticas universales. Hoy en el artículo de Bernardo Vega, él comentaba inclusive cómo estaba perdiendo terreno en los Estados Unidos y entregándole el mundo a Putin, al presidente chino. El mundo a Putin, efectivamente. Como dice don Bernardo en su artículo, Putin, o sea, Rusia y China son los que están dominando la escenario política. La agenda internacional. La agenda internacional, exacto. Bueno. Y desapareciendo los líderes, van disminuyendo la importancia de los líderes que se habían hecho hegemónicos. Inclusive él explica por qué Macron, que lo que hizo fue tomar una medida para impulsar a Francia hacia el consumo, como tú explicabas, de los renovables. De los renovables, ¿verdad? De la energía renovable, se convirtió en una cosa en contra de él. En una cosa en contra de él. Y yo le dije lo que decían los analistas del Le Figaro, que esa era la excusa, que en realidad eran los excluidos luchando por ser incluidos. Por ser incluidos. Y le tocó la inclusión. La inclusión. Y encontraron esa oportunidad y ahí se metieron. Pero mire, ya que tocamos el tema de los precios de los combustibles, porque hoy es martes, debo decir que esta mañana recibí la agradabilísima sorpresa de que finalmente el Ministerio de Industria y Comercio me respondió y me le dio los valores a cada uno de los componentes de la fórmula. Sí. Yo no quiero hacer ningún comentario porque quiero analizarlo bien. No tuve tiempo hoy. Primero te felicito a ti y a ellos, porque lo que uno quiere es que haya transparencia. Y encuentro muy adecuado que analices lo que te han mandado
en todo su Inclusive lo quiero detalle. analizar, llamé a Toñito Almonte, que es un especialista, Sí. para que lo analizáramos juntos. Desafortunadamente tiene compromiso y estamos viendo a ver si nos juntamos el viernes, pero antes de yo emitir una opinión, eh, era el dato que yo quería y es un dato que yo Que tú insisto, quieres con un fin. con fin, claro. Ahora aplícale el dato al fin. Y es el dato que yo quiero, que yo quisiera, que Que no manejara. solamente yo tengo acceso porque lo pedí, sino que fuera público. Sí. Que fuera público. Entonces, lo que quiero discutir con los especialistas es qué me mandaron y si eso es exactamente lo que yo pedí. Eso lo quiero De todas decir maneras, con toda es más franqueza. positivo haber recibido eso y es Por muy supuesto. apropiado que los quiera Por supuesto. ver a fondo. Y yo me alegro mucho de este programa porque es tu dedicación, es tu tenacidad. Lo que indica, aquí hay una cosa que hay que tomar como ejemplo, que el que con tenacidad insiste, acaba obteniendo Con- lo que hace falta. Con tenacidad y pidiendo Y algo. con decencia. Sí, claro, también. Y solicitando algo, caramba. A lo que tiene es derecho. un derecho. A lo que tiene derecho. Que tenemos todo, cualquier dominicano que paga impuestos como lo paga uno. Pero lo más bonito es que están aprendiendo poco a poco a respetar esos derechos. Por supuesto. Porque si no insistimos, no tienen la oportunidad de cumplirlo. No. Entonces hay el mérito de la insistencia. ahora nos Y el mérito de que, de que un sector de gobierno se da cuenta, como industria y comercio, que eso es positivo. Ahora nos toca a nosotros, primero, ahora con mayor ahínco, Analizar bien los precios. No, seguir pidiendo esa información cada lunes. Sí. Yo voy a seguirlo haciendo. Y nos toca a nosotros, como como miembro de un partido de oposición, estudiar, examinar y, por supuesto, tener en cuenta que tenemos la responsabilidad de cuidar una nación, de cuidar un pueblo Exacto. y de saber si hay una violación o no a la ley. Ojalá Que no la haya. que, no solamente que no la haya, sino que el hecho de haber insistido en solicitar esa información se convierta En un hábito social. en un freno, porque yo no tengo ninguna duda de que hubo momentos en que no cuadró. Entonces, ojalá Que cuadre a esta partir de ahora. información sea un freno para que se cumpla lo que dice la Ley General de Hidrocarburos. Yo espero que poderme reunir con Toñito, así como cualquier otro técnico que me indique. Antonio Almonte, que es un hombre que uno le tiene muchísimo respeto. Muchísima No es el confianza. único, yo lo sé que no, pero Pero tenemos mucha gente con más gente. supuesto. Desde luego que Toñito para nosotros es parte de este programa y es fundamental Entonces, que le cuento, estemos en eso. finalmente, el petróleo cerró hoy a $45,91 el barril de petróleo. El barril. Ayer había cerrado a 49.16. Ese es el de Texas, el petróleo intermedio de Texas, el que se usa en la costa este, el que se usa como ¿Qué da referencia referencia? Sí. en Occidente. En Europa, que es un petróleo más fino, es el champán con el de Libia, por ejemplo, cerró a 56.07. También ha tenido una reducción drástica en las últimas semanas que se ha mantenido. El gas natural también bajó, subió en relación con el día de ayer, pero ha bajado en relación con la última semana. Estaba a 4 y pico y cerró a 3.83. El oro subió 1.249, señal de turbulencia para los inversionistas. La gasolina como producto terminado, señores, 1.34 de dólares. Bajó de 1.40. Esos son los principales indicadores. Me parece interesante difundirlo y darlo a conocer, porque el martes es el día que, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, se debe tomar como referencia para determinar el precio de paridad de importación. Bueno, Julio, hacia adelante. Siempre hay que insistir por las cosas buenas. Ahora, hay dos noticias. Ya dijimos las buenas. Ahora yo quiero comentar dos cosas que a mí me llenan de vergüenza. Me llenan de vergüenza, doña. En Brasil condenaron a ex ejecutivos de la empresa Embraer específicamente porque se
sobornaron al coronel Piccini en la compra de los Tucanos. El coronel Piccini está preso en una cárcel dominicana. Es decir, ya nadie tiene dudas de que en la compra de los Tucanos ya no es un rumor, ya no es un decir, ya hay condenados. Condenado fue, por ejemplo, el juez Marcelo Bretas de la 7ª Cámara Criminal de Río de Janeiro. Condenó a 10 ejecutivos de Embraer, entre ellos al vicepresidente Eduardo Muñoz de Campos, por sobornar específicamente a Piccini. Es decir, es un caso específico. O a lo que Piccini representa. Bueno, el juez Marcelo Bretas condenó a Piccini, o sea, por sobornar a Piccini. Ahora toca la justicia de aquí. Ya la justicia de brasileña hizo su parte. El pueblo dominicano... Y con empresas propias de Brasil. Sí, Embraer, Embraer. las que fabricantes de los Tucanos. ¿Y en qué estarán los Tucanos, Dios mío? Miren lo que están. Sigue. Pero o sea, la justicia brasileña ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Señor Procurador General de la República, como ciudadano dominicano me siento avergonzado por la falta de lucha contra la corrupción. Tenemos que llamar dentro de un rato a Ulises Rodríguez, diputado del PRM, ya está planificado que lo llamemos. agotó un turno hoy en la Cámara para referirse a ese caso. Y creo que es importante que nos explique qué hizo él. Después de la pausa sí, lo vamos a llamar. No, pero oiga, otra noticia que a mí me llena de vergüenza. Estamos en eso. La segunda. Un recluso condenado a 30 años. Condenado a 30 años quiere decir la pena máxima. Es decir, quiere decir que no fue un pollo que se robó. Estaba condenado, estaba encarcelado en Nagua desde hace 3 años. Y estaba enfermo y se presentaron al hospital. O adujeron que estaba enfermo. Vamos a ver. Porque la información que dice que estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo, sí. No sé, porque yo no estaba ahí. Pero es lo que dice. Porque recuerda que Quirito tenía un cáncer en la boca. Sí. No se sabe. Entonces, un grupo de hombres armados lo secuestró, o sea, lo sacó de ahí. ¿Cómo lo sacó? Desarmaron a militares que tenían fusiles M16 y venía oyendo en el camino aquí el análisis que estaban haciendo Yulisa y Eddie Alcántara. Señores, M16, ellos lo decían con mucha propiedad, son fusiles de guerra que no lo sabe manejar, que no es todo el mundo que lo maneja. Que se supone que esos militares la saben manejar. La tenían porque sabían, estaba entrenado. Pero ¿cómo manda? Lo deseaban a los dos. Sí, ahí hay que, no, o sea, como que tan fácil, como, no sé, a mí me crea un poco de sospecha. Pero de todas maneras es vergonzoso que este tipo de cosas, usted acaba de mencionar de Quirinito, ¿cuántos años, cuánto tiempo hace de lo de Todavía Quirinito? lo están buscando. Y no se sabe nada. Entonces estamos mal. No, lo que sabemos de Quirinito que tiene un primo hermano, candidato a senador. Eso es lo que sabemos. Vamos a hacer una pausa. Pero yo te quería decir alguna cosa positiva. Sí. Que es qué bueno, que por fin. Una cosa positiva. La DIDA, habiendo creído inclusive una nota que el Nacional publicó ayer, aclarando que debido a un error de las AFP, o sea, las que tienen que ver con el seguro, y la compañía de seguro le habían negado las pensiones a 3.500 trabajadores que solicitaron pensiones por discapacidad, porque una parte lo rechazaban porque se había por un error. Si es por un error, a los 3.500 hay que pagarle, hay que devolverle su pensión. Pero ¿qué tiempo pasó entre esos 3.500 que perdieron la pensión? ¿Cuántos meses han tenido ellos que buscar su medicina o su comida? Es una buena noticia, pero hay que estar más vigilantes para cuidarle el derecho a la gente. No hay que dejar que se pierda el derecho de la gente.
6.500 pensiones por la cantidad de tiempo que son. Calcula esas pensiones cuántos son. Dice que son muy pocos lo que saca una pensión con el sistema dominicano. 4.500, 5.000, 6.000 por 3.500, mucho dinero. Pero es una resolución que han tratado de corregir, pero hay que corregir al fondo. Hay que corregirla para los 3.500. Así que toda la gente que por discapacidad le negaron su pensión por discapacidad, tiene que moverse rápido y caerle atrás a su seguro o buscar la documentación en la DIDA o en la Comisión de Seguridad Social, el Consejo, para reclamar esa pensión. Esa es una buena noticia, Julio. Claro. La creo yo. Bueno. Hacemos la pausa y regresamos en breve con el diputado Ulises Rodríguez. Desde la Z. Bueno, Julio, de las cosas que preocupan, está en el periódico El Nacional hoy. Estamos antes de eso. Sí. Ya tenemos a Ulises Ulises. Buenas noches, Ulises. Diputado. Perdón, usted está aquí Muy con bien. nosotros. ¿Cómo Sí, está buenas usted? noches, buenas noches. Caminando para Santiago, pero me dicen que usted agotó hoy un turno en la Cámara de Diputados y quisiéramos saber el tema y quisiéramos enterarnos qué le preocupó, que lo planteó hoy ante en la parte del cuerpo legislativo en la que usted está presente. Claro, cómo no. Buenas noches, doctora Milagro, a Julio y demás miembros Saludos, Ulises. que están en cabina. Un abrazo. Fíjense, ustedes saben que nosotros siempre estamos preocupados con lo que tiene que ver con esa política de endeudamiento que esto lleva en este país, que han promovido el actual gobierno. Sí. Y en ese sentido, sobre todo, dependiendo del uso que se le vaya a dar dinero, nosotros pues fijamos nuestra posición, nuestra preocupación. Hace unos años en el Congreso Nacional se conoció un préstamo al cual nos opusimos. En ese momento yo era legislador y resulta que es justamente el caso de los aviones Tucán, el préstamo que tenía que ver con la compra de estos aviones. Entendimos que esto pues no era conveniente por las razones que todo el mundo conoce. Hoy estamos viendo las consecuencias y vemos que en Brasil un tribunal falla condenando a las personas que estuvieron implicadas desde Brasil, a los funcionarios de la empresa Embraer. Los condena porque allí hay régimen de consecuencias. Entonces vemos que en la República Dominicana no pasa nada. Pero lo grave... ¿Cómo lo condenaron? Espérate un momentico, vamos a aclarar ahí. Los tribunales brasileños condenaron a quién. Condenaron ¿Y a qué lo condenaron? De la empresa Embraer. brasileña. Lo condenaron porque ellos incurrieron en una práctica que viola la ley en Brasil, que también lo viola aquí. Cayeron en soborno. Ellos sobornaron, y así lo confesaron, a funcionarios dominicanos. Dicen que al coronel Piccini, pero a funcionarios dominicanos del Estado Dominicano, para que le compraran los aviones. Pagaron $3.5 millones en soborno. Entonces, lo que llama la atención es que en Brasil lo condenan, porque allá la justicia funciona, es independiente, y hay una decisión del Estado brasileño de enfrentar la corrupción y las malas prácticas y la violación a las leyes. Sin embargo, República Dominicana, que somos los dueños del dinero, somos los afectados, somos los que tenemos que pagar, porque es el dinero del pueblo, esos préstamos, aquí no pasa nada, porque decimos que no hay voluntad política de parte del Estado, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, de enfrentar y resolver los problemas de corrupción. Desde la Procuraduría, que tienen todas las informaciones. En ese sentido, yo le pedí al Congreso, a la Cámara de Diputados, que como la compañía confesó que sobornaron legisladores, como yo soy legislador, yo entiendo que esto hay que investigarlo, porque todos no somos iguales. Y yo dije, bueno, esto hay que aclararlo. Y pedimos, mediante una resolución, que se haga una investigación a través de la Comisión de Ética y que diga si es verdad que es legislador, aunque la compañía dice que sí, y si es verdad que se revelen los nombres. Aunque yo diría que no es cuestión de que es verificar la declaración que da
la empresa que ya que la Procuraduría la tiene. Entonces tú eres partidario de que se haga una investigación de qué legisladores participaron en ese proceso a través de el soborno, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, esa es la idea, porque No, si debe ya ser, debe la ser. empresa implicó a los legisladores que se mencionaron, y ahí estamos ahora, todos los que somos legisladores tenemos que preocuparnos por esto. O sea, a mí me llama la atención que no haya un interés, voluntad en la Cámara de investigar, ¿verdad?, este caso, que es una ¿Quiénes le hacen falta daño? grave. Porque el Pero- problema es quién le hace daño a todo un cuerpo de 179 que son ustedes, ¿verdad? Tú quieres, te importa mucho saber si son 2, si son 3, si son 5, si es 1, si es 3, cuántos son, para que se sepa que no todos son iguales. Correcto, Porque lo que se correcto. pretende con esto es que todos son iguales. Ahora entiendo que es un deber, es una obligación nuestra, de la Cámara de Sí. Diputados. Y esa empresa dice que sobornó legisladores y hay funcionarios condenados, y ya estamos ante una declaración que ellos dan, una afirmación que hacen. Entonces, Bueno. ¿cuál es el deber nuestro? Pues investigar esto Pues y llevarlo hasta las perfecto. últimas consecuencias. Bueno, Lice, como siempre, ese es el deber y hay que cumplirlo. En eso Así estamos es. está actuando correctamente. Un abrazo, Lice. Buen viaje, Muy bien, que llegues buenas seguro a tu casa. Llega seguro a tu casa. Sí, muchas gracias. Muy bien. Julio, Oiga, a propósito, déjame decir un par de cositas de Embraer. Embraer es la tercera empresa más grande del mundo de fabricantes de aviones. Boeing, Airbus y Embraer. Las ventas en el año 2017 de Embraer superaron los 6.000 millones de dólares. Son aviones jet de pequeños sí, para distancias cortas. Y entonces se está hablando, la información que hay es de que se va a fusionar con Boeing, compró a Embraer. Entonces va a ser un Sí. super monstruo. Y la condena específica es por el soborno a Piccini, como dijo el diputado Ulises Rodríguez, 3.5 millones de dólares. Acuérdese. Pero tú crees que a Piccini que le dieron los 3 No, 5. doña. No. Ya la justicia lo condenó porque a él fue que se lo entregaron. O sea, la justicia brasileña hizo su investigación. Falta la de aquí. Acuérdese. doña Pero él dice Milagro. que no fue. A mí me parece que no es un coronel ni un general que tiene la capacidad de recibir por sí mismo 3 millones y pico y que se lo apruebe todo un congreso. Eso no. se ve bien. Acuérdese la defensa. Por eso hoy Participación Ciudadana hace un análisis del año. Y en su análisis dice que no se ha mostrado la voluntad para luchar contra la corrupción y contra la impunidad Pero durante este año. Acuérdese la defensa como gato boca arriba que hizo el presidente Fernández de esa De esos adquisición. aviones. Y nos lo vendieron a los... Inclusive él creo que aparece Sí. en una foto junto con los aviones. No, y yo creo que es mucho más. Yo creo que se aumentó un porcentaje a las habitaciones de los hoteles, porque tenía que ver eso con proteger el país del narcotráfico y por lo tanto beneficiaba al turismo y a la tranquilidad. Y creo que el sector turístico, ojalá que alguien que sabe eso me lo diga, tuvo que hacer un ajuste para poder enfrentar la compra de esos aviones, porque el dinero todo no se tenía. Mire, Se creó un impuesto para eso, o una yo recuerdo, doña Milagros, que nosotros entrevistamos aquí al general jefe de la aviación colombiana, que fue sí, quien hombre. dirigió las negociaciones. de Colombia. En Colombia. Y en Colombia, ese contrato y esa negociación estaba por internet. Sí, pues todavía la pueden ver, lo que quieran. No sé si todavía está porque hace más de 10 años. Sí, 10 y a lo años. mejor no sé, no lo he buscado, pero en su momento lo busqué. Y el costo, lo que a Colombia, cada tucano le costó $1 millón menos. Sí. Con la diferencia que los de Colombia tenían Tenía armas armas y ametralladoras. tenían radares. Porque era para la resistencia a la guerrilla, para enfrentar y para la lucha contra el la narcotráfico. lucha contra el narcotráfico. Acuérdense que allá hay narcotraficantes
Ya andan en submarinito. Sí. Bueno, esto era Que lo de menos. para el aire, Imagínate por arriba cómo no andarán. Sí, entonces el general nos explicó, no recuerdo su nombre, pero esa grabación está en los archivos de la Z, solamente hay que buscarlo. Él nos explicó que esos aviones sin radares no servían. No tenía ningún sentido. Y lo que nos vendieron a los dominicanos, que como usted dice, tuvimos que pagar las habitaciones más caras, era que esa era la panacea contra la droga. Y ahora, aquí están llegando drogas en estos días, por aquí, por allí. 789 kilos, el billo en la noticia. Y aquí hay 1000 kilos, que llegaron por Jaina. Te voy a decir que llegaron. El 21 no, déjame ver cuándo fue. Llegaron el 16 de noviembre, un alilo de 1000 kilos, que fue decomisado en Jaina. Y todavía hace un mes ya de eso, porque fue el 19 del mes pasado. Y todavía se supo, dijeron de una vez que había oficiales involucrados. Y todavía no sabemos los nombres de los oficiales involucrados. Oye, y el barco que trajo ese cargamentico se le dio salir inmediatamente para Haití. Oye. Entonces, así fueron. No, de aquí, de aspecto de la investigación, para ponerme a tono con lo que participaba o lo que explicaba hoy Participación Ciudadana, Julio. El 30 de febrero del año pasado, sí, fue de febrero, hubo un asalto a un banco popular por el lado de Managuayao. Todavía eso está en veremos. Entonces también aquí hay agentes involucrados, estaban involucrados en ese asalto. El 19 fue lo de 2000 kilos, también con involucración de la Fuerza Armada y de la DNCD. Pero y se desconoce la identidad de los oficiales involucrados. Ahora hay un secreto sobre los oficiales involucrados en asuntos de droga. Y hay una cosa importante, la misma DNCD. ¿Tú te recuerdas de los muertos en el... Baní? No, de los muertos, estos son más recientes, el 23 de octubre, los vendedores de piña, uno vendedor de piña y uno fabricante, cultivador de piña de Cotuí, muertos porque sonó un cohete y ellos comenzaron a tirar, inclusive borraron, decía el reportaje que borraron la fotografía, la cámara que había captado en un hotel o en un restaurante que captó una cosa de esa que pasaron. Una cosa tan importante es como esa. Y entonces, aquí también Wilton Guerrero ha estado denunciando que en el maleconcito de Los Minas, el senador Pinocho. Bueno, en el maleconcito de Los Minas hubo un tiroteo y eso se quedó así también. Bueno, aquí estamos con estas cosas y recibiendo mucha droga por mar y por tierra. Hacer la pausa, doña. La pausa ya. Marianita nos está haciendo señas. Bienvenida, Marianita. Ahí está aquí Marianita. Sí. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Doña Milagro, la prensa norteamericana empieza ya a hablar abiertamente de la posibilidad de un impeachment al presidente Donald Trump. Y el presidente Donald Trump ya empieza a defenderse. Está a la defensiva. Por ejemplo, CNN hacía un análisis diciendo que a tan pronto asuma el nuevo Congreso, la situación, o sea, el grado de impunidad que tenía Donald Trump va a cambiar. Recordemos que los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasó hoy? Michael Flynn, que fue el consejero de Seguridad Nacional, una posición
muy, muy importante y muy delicada. No llevaba un mes siendo consejero de Seguridad Nacional cuando fue investigado sobre la trama rusa y el involucramiento de los rusos en las elecciones Pero del una pregunta, 2016. ¿por qué estaba él aquí habiendo sido designado Estaba de vacaciones. de vacaciones? Sí. Y tomando el Porque- poder en esos días. No, lo vino en el verano. En el verano. En el verano, 6 meses antes de las elecciones. Sí. Y lo grabaron porque era un personaje importante. Entonces, cuando aún no había tomado posesión de su cargo, discutió con el embajador Ruso. sobre las sanciones que le había impuesto a Rusia por haberse involucrado en las elecciones el presidente Barack Obama. Barack Obama, sí. El pecado estuvo más que nada en que le mintió al Congreso. Entonces, en el día de hoy se iba a producir La sentencia. la sentencia. Pero el fiscal especial Mueller le pidió al juez que pospusiera la sentencia hasta tanto Michael Flynn no firmara un acuerdo con el fiscal Mueller, el fiscal especial, el investigador especial. Si usted se pone a ver, ya Michael Cohen acabó con Trump. Este es otro. Si el fiscal le está pidiendo Más cooperación. aguanta, que está cooperando, Tiene y más. lo felicitó públicamente por la ayuda que le está dando Sí. en esta investigación, quiere decir que ese señor, que era del entorno de Donald Trump desde antes, va a revelar evidencias contra el presidente Trump. Cada vez Todo el mundo estaba. Otro de los elementos que dice que ayudó a Mueller para suspender la causa fue que los tweets sí, del presidente Trump insinuando qué hacer con Flynn hacen que el juez, que parece que es un juez muy serio, Emmett Sullivan, aguante, quiera investigar más, porque entiende que el presidente Trump quiso hacerle una definición, una insinuación de cómo debe jugar a Flynn. Flynn Sí. se había declarado culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con Moscú y cuando se vio atrapado empezó a colaborar con la justicia. Pero oiga lo que le dijo públicamente el juez Sullivan. Sí. Abro comillas, traducción de la agencia francesa F. Agencia... F que se No, llama. F es española. No No, sé cuáles son las- Reuters, no. No, F. F. Usted, recuerdo que el país estuvo representada durante muchos años por un español muy amable, muy amigo de, creo que amigo suyo, Rosendo Sepúlveda. Entonces, bueno, Usted operó como un agente extranjero mientras servía como consejero de seguridad nacional. Se puede decir que usted vendió a su país. sí. Óigame, que un juez Le diga que le eso diga a uno eso, a un exfuncionario norteamericano. efectivamente. Entonces eso tiene los Estados Unidos hoy encendido. Estados Unidos tiene muchas razones para estar encendido y entre ellas, Hubo problemas también económicos también con la bolsa. Averigua bien eso hoy. no, la bolsa subió. ¿Subió? Subió de 23.592 a 23.675, 80 y pico de puntos, que en un día no está mal. Pero las ganancias que había tenido en la bolsa, el promedio del Dow Jones, Sí. el promedio de compra y venta de las acciones industriales Se han calmado. durante la administración de Donald Trump, que era exhibido como un logro, se han caído. Se han caído. Como Pues- consecuencia de la agitación permanente, Increíble. sí. Están diciendo analistas económicos, que primero que la disminución de la tasa de De desempleo. sí, va a empezar a subir. Es decir, el 2019, de acuerdo a estos analistas,
incluyendo Paul Krugman. Pero Paul Krugman, uno tiene que, Premio Nobel de Economía. Pero es un opositor. Es un opositor, exacto. No solamente Sí. economista, sino es muy político. Pero gente como, que no solamente, que no es solamente Paul Krugman, están hablando de un año que podría ser difícil para los Estados Unidos, y la guerra comercial con China podría agravar más esto. Pero hay un problema, que la Dirección Federal de la Economía, la Reserva es Federal, como el Banco Central. está amenazando con subir los intereses. Sí, porque Y con la oposición directa de Trump. ¿Qué es lo que pasa, doña? Porque para mí no es... Yo he dicho aquí que el índice de Dow Jones es solamente para una élite. Una élite. Entonces, bájame los impuestos, bájame los intereses para yo apostar, porque al final es una apuesta en el Dow Jones. Sí. Para yo ir a ese casino. Lo estoy diciendo quizá un poco exagerado. No sé si usted me... Eso también eso es una élite. es así como lo explica el señor Leonel Fernández. Bueno, pues es verdad. Sí. Pero es una élite la que tiene recursos para jugar y hacer. Para ir a comprar para especular con la economía norteamericana. Que Dow Jones esté subiendo bajo ningún concepto quiere decir que se están comprando y vendiendo más. Porque el desequilibrio, que a la larga debería ser el objetivo de cualquier... O el equilibrio. Sí, o sea, disminuir la brecha entre ricos y pobres. Sí. Como lo ha conseguido los países de Europa del Norte. El Dow Jones no tiene ningún impacto en eso. Al contrario. ¿Mm? Entonces eso es bueno que uno lo tome en cuenta. Creo que tenemos que volver a otra... Vamos a hacer la última pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Pero Milagro, estaba tratando en la pausa, estaba tratando de conseguir al diputado Víctor de Asa, diputado PRMista por Santiago, porque él advirtió, la palabra es mía, que ya en esta legislatura, que se acaba a mediados de enero, no se aprobará, no va a haber tiempo, la modificación a la ley electoral. Dice Víctor, si hay voluntad política se puede convocar una extensión de la legislatura para trabajar ese tema, y la única forma en que pudiera concretarse eso. Pero me preocupa esto. La modificación a la ley electoral ha perdido interés en la clase política y los comisionados han dejado de asistir a las convocatorias. Dice Víctor, comilla, hago énfasis en la comilla, algunas reuniones se han suspendido por falta de quórum, pero cuando hay interés en un tema hay quórum. O sea, él está haciendo una advertencia. La ley de partido político no se queda, está coja. Se queda coja. Sin una modificación a la ley electoral. Esa ley solamente hasta los partidos, hasta las elecciones de candidatos. La que entra a partir de esa, la ley electoral. La que hace la competencia igualitaria. Es la ley electoral. Los fondos igualitarios, la radio igualitaria. La que vigila los fondos igualitarios es esa ley. Y sin esa ley, ojalá que el presidente Medina tome la decisión. Y bueno, yo me atrevo a pedírselo a nombre del país, que convoque a una legislación extra solamente para conocer esa ley. Doña, vamos a recordar que Participación Ciudadana, como hace cada vez que hay elecciones, en su observatorio electoral, determinó que de cada 10 anuncios políticos, 8 eran del gobierno o del partido de gobierno. Entonces, eso no es una competencia leal, igualitaria, eso no es democracia. Pero entonces, eso tiene esa denuncia al país, sobre todo la falta de voluntad política. Es algo que tenemos que hacer conciencia. Porque los que queremos una democracia de verdad funcional, transparente,
tenemos que darnos cuenta que esa ley es fundamental, porque es la que realiza el proceso electoral real. La otra es para los partidos políticos, las instituciones que son importantes. Una complementa a la otra. Una complementa totalmente el proceso electoral. Claro, porque, por ejemplo, en este país, que todos sabemos de los abusos que se cometen desde el Palacio, ya sea para la reelección o para impulsar... El mal uso del presupuesto con fines políticos. Claro. En Colombia, el presidente de la República no le puede poner la mano a la nómina 6 meses antes. Usted no puede ser candidato. Para ser candidato tiene que habilitarse. Y si es funcionario público, tiene que haber renunciado un Para año eso antes. deberían servir las marchas verdes, coloradas, amarillas, moradas, rojo y azul, o amarillito y azul como el PRD. Para eso, para movilizar el país totalmente, hasta conseguir la ley. Para eso deberían pronunciarse todas las iglesias del país, de todos los credos, de todas las tendencias de la religión católica o no católica. Para eso tenía que pronunciarse todos los sindicatos nacionales. Es un momento en que hay cosas que hay que hacerlas. Y se hacen en su momento o después, nadie se queje de que los hicieron. Alguien se beneficia de ese hacer. Y a eso hay que impedirlo. Bueno, el mejor ejemplo de que exigir un ¿Es el tuyo hoy? soy yo. Soy yo. El gobierno no estaba en eso. No. Sin embargo, la insistencia, es decir, se le puede arrebatar cosas. Y le hace bien a ellos. Y le hace bien al gobierno. Y le hace bien. Efectivamente. Le hace bien. Efectivamente. Mañana saldré en la prensa, le conectamos a Julio Cordero todas sus correspondencias. No y va a salir feliz. la prensa, No saldrá. porque ellos van a querer minimizarlo. Sí. Pero de todas maneras, prometo analizar la situación con especialistas, consultarlo, trabajarlo, discutirlo y venir con una propuesta. Queremos recordarle a los 35,000 personas con discapacidad que fueron a procurar sus pensiones a la Seguridad Social a través de la AFP, que las AFP son las que tienen que ver con las pensiones, que una nueva disposición de la Consejo Nacional de la Seguridad Social, según ha comunicado la dirigente de la DIDA, ha habilitado. Yo no creo que deban habilitar un periodo. Deben habilitar que se le entreguen a todos, porque te dan derecho. Si era una mala interpretación de un contrato, los que tenían el derecho al seguro no tienen por qué perderlo. Tienen todos que aceptar que les corresponde y entregarles sus pensiones. A movilizarse, a defender derechos, a ser ciudadanos con sentido real de que eso no es una dádiva, sino un derecho que han entregado haciendo parte de la entrega de su salario y sus patrones también, entregando la empresa para darle derecho a usted a una pensión. Así que nadie se duerma con eso. Todo el mundo a movilizarse y a buscar su pensión. Tú ten en cuenta, Julio, que no es que hasta que den un plazo, no. Si tenían ese derecho, nadie se lo puede quitar haciendo una reglita. No. Ningún placito. No, claro que no. Bueno. Doña, mire, yo quiero regresar al caso de la ley electoral. En la información del periódico El Caribe, donde sale la declaración de Víctor Leaza, dice una cosa interesante. Yo sé que es conocida, pero yo lo quiero recalcar. La Comisión Bicameral acogió la propuesta de la Junta Central Electoral. Sí. Es decir, todavía no es ley. No es ley, es una propuesta. Pero si se hace la ley, va a estar incluido para regular las firmas encuestadoras. El organismo electoral crearía un registro de firmas bajo la supervisión de la dirección de... Porque aquí aparecen unos inventos, les inventan un nombre, hacen unos números y lo publican. Mientras que con ese registro, la calidad de la firma tienen que estar bajo control y cuidado. Van a estar supervisadas. Eso es Entonces, muy importante. 7 días, algo que es muy común en muchos países. En muchos países Sí. de mayor tradición democrática que nosotros. 7 días antes del proceso electoral va a estar prohibida la divulgación de encuestas. Esas son de las cosas que hace... A la ley importante. Sí. Y por lo que hay tanta gente
que no les interesa Porque seguirla impulsando. es desde el gobierno, Sí, con los recursos del gobierno, que se pagan la publicación enorme de encuestas que muchas veces, bueno, está pendiente una invitación a don Rafael, a que nos acepte una invitación don Rafael Acevedo para conocer un poco más sobre las encuestas. sí. Bueno, Julio, yo quiero decirte que hoy fui a darle un beso al hijo de Maricusa Orres y a sus 8 o 9 nietos, bellos todos, parecían ángeles. Las hembras son muñequitas. Y alguna gente todavía, como Liliana Orres, una gran amiga. Lilianita, mi amiga. Sí. Un abrazo desde aquí, Lilianita. Estábamos en esa, y entonces ahí leímos con detención una nota de prensa en la que hablaba del recital de Maricusa Ornes en el año 49 en lo que era la librería dominicana, la de don Julio Postigo, que era el centro evangélico. Ese sitio tiene un patio bellísimo atrás, antiguo, colonial, con una especie de tarima, hermosa. Y yo me recuerdo, porque yo fui niña, me llevaron mi mamá y mi tía Josefina, Ángela y Josefina Voz, me llevaron a esa cosa. Pero para mí tuvo hoy una revelación increíble que me recordé de esa cosa que uno olvida. Y de repente, el recital de Maricusa Ornes en el 49. Y yo estaba ahí. Pero yo estaba ahí, y ahí estaba toda la oposición. Ese fue un acto, un meeting de arte. Porque toda la oposición fue a oír a una mujer de oposición como Maricusa Ornes, que iba a presentar su gran recital en ese sitio tan bello y tan precioso. Julio, llegamos y buscamos, no, mi pie y mi mamá y yo, 3 sillas. A la niña le buscaron una silla, pero estaba yo sentada. Sucede que yo tenía que ir de vez en cuando a la librería de Doña Ñoña de los Istás a llevar y poner un sobre blanco que me daba, cerrado, y ponerlo en un libro de poesía de Amado Nervo. Quizá ¿Usted hizo eso varias veces? Sí, varias veces. Me mandaban de mi casa. Y entonces que tenía que irme de una vez. Pero a mí, y decían Amado Nervo porque era un nombre para mí ya conocido. Me encantaba leer poesía a mí. Los Becker, los Neves, los Nervos, eran gente que yo recordaba. Milagritos. Ay, vete allá donde Doña Ñoña, a la librería. Tú sabes, ya no me tenía que decir nada. Yo iba, veía uno que otro libro, me movía y ponía ahí. Entonces, a veces me quedaba yo, porque era curiosa de chiquita, dando vueltas en la librería, hasta que veía un señor vestido de drill blanco, como unos pantalones que tenía un clip de drill blanco. Sí. Tenía un Panamá, pero un Panamá no finamente, no, era un Panamá como que se le doblaban las alas. Un sombrero Panamá. Un sombrero Panamá. Que era una manera que tenían que echar los hombres, decir que era un Panamá, que se movía, que era flexible. El señor, hombre blanco, no muy grueso, pero alto, venía, veía muchos libros, se posaba en el Nervo y se iba. Entonces, pero yo nunca sabía quién era ese señor. Mi mamá podía preguntar que quién era, ni a qué era lo que yo iba. Yo iba con una misión pequeñita. Ese día de recital de Maricusa estaba lleno, repleto de eso. De repente llega el señor que vestía de drill blanco con el sombrero de Panamá y no había más silla. Y me dice, tía Josefina, Milagros, párate y dile al señor que aquí hay una silla. Yo digo, ¿y la mía? No, vaya. Vaya, se le busca la silla. Me sientan a mí, entre mamá y tía Josefina, junto a la silla. Yo me acoro ahí con ellas dos.
Entonces el señor Yeltsin y Cecilia, dice muchas gracias. Mucho gusto, señora. Yo soy el embajador de Cuba. Entonces ese día yo supe que yo era una emisaria para algo que iba para el exterior. O sea, para donde el tío, para donde la política, para cualquier... Era una misión política. Y ese fue el día que quedó grabado en mí el recital de Maricusa Orne en el año 1949. Hoy cuando fui a dar el pésame, pensaba en el tiempo que había pasado y en cómo yo por curiosidad descubrí ese día y por casualidad que a lo que yo iba. Desde entonces siempre asocio a Maricusa, no solamente con el Colegio Santa Teresita, ni con su arte, sino siempre lo asocio con el hombre del traje de deal blanco y el sombrero de Panamá con una sonda. Julio, llegó a las 8 de la noche. Sí, señora. Mañana es miércoles. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Milagros desde la Z.